Bueno, amados y amadas, muy buenos días. Dios me los bendiga. Otro día más que se nos regala en su providencia y en su misericordia. Eh, Vamos a orar. Manito Walter, nos guía en oración, por favor. Señor, te damos gracias, Padre Todopoderoso, por este hermoso día que nos da. Gracias por tu misericordia, por tu bondad. Que el día de hoy, Señor, podamos glorificarte todo, creyendo y sabiendo de que el día de hoy tú lo has preparado, Señor, para acercarnos más a tu imagen y semejanza. Señor, ayúdanos con el tema de hoy, a ir mortificando el pecado y a crecer en gracia, Señor. Tu palabra dice que no hay ninguna tentación que no sea común al género humano, Señor, que tú eres fiel y no hace permitir que nosotros seamos tentados más allá de lo que podamos aguantar, Señor. Y que cuando la tentación llegue, Señor, tú nos das eso para poder resistir. Por eso, Padre Todopoderoso, que podamos nosotros cumplir con lo que nos has pedido que cumplamos, y es estar alerta y orando para no caer en esa tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero sabemos que nuestra carne es débil. En el nombre de Cristo Jesús. Buenos días para todos. De pronto, eh, bueno, quiero iniciar esta mañana dándole muchas gracias a nuestro buen Dios por la vida de nuestro pastor Eduardo, que hoy está de cumpleaños. Felicitarle, desearle un día lleno de muchas bendiciones. Está más cerca de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, que hoy sea un día muy especial para él. Vamos a continuar hoy, el día de hoy, con nuestro devocional. El día de hoy toca el título Victoria sobre la tentación. Si hay alguna hermanita en especial que nos pueda ayudar leyendo el devocional del día de hoy. Dale, Yo, hermano, dale, manita Sandra. febrero 7, victoria sobre la tentación. No nos metas en tentación. Lucas 11:4. La Biblia enseña claramente que Dios no es el autor del pecado ni de la tentación. Él no tienta a nadie. Ver Santiago 1:13. Si ese es el caso, ¿por qué orar para que Dios no nos meta en tentación? ¿Qué exactamente le estamos pidiendo a Dios que haga o que no haga? Encontramos la respuesta en la sutil distinción entre la prueba y la tentación. Cuando oramos, Señor, no nos metas en tentación, lo que estamos diciendo en realidad es, Dios, ayúdanos para que no permitamos que las pruebas que vienen de ti se vuelvan tentaciones donde Satanás pueda obrar el mal. Asimismo, estamos pidiéndole que no nos pase por pruebas sin su presencia y poder, que son lo que nos mantiene, que son los que nos mantiene firmes en ellas, en fe y en gozo, en lugar de hundirnos en desesperación o incredulidad. Por tanto, esta frase del Padre Nuestro es importante, ya que nos recuerda y necesitamos el recordatorio de la realidad y la proximidad de la tentación. En Génesis, capítulo 4, Dios advierte a Caín, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero, y aquí viene la exhortación, tú debes dominarlo. Génesis 4:7.
Tristemente, Caín no respondió pidiéndole a Dios que le diera todo lo necesario para dominar el pecado, en lugar de permitir que éste lo dominara y lo arruinara. En el Padre Nuestro, Jesús nos enseña a no cometer el mismo error. Dada la tendencia del pecado a consumirnos, no debemos solo pedirle a Dios que no nos meta en tentación y luego creer que el asunto ha sido resuelto. No, nuestras acciones deben corresponder con nuestras oraciones. Si en verdad le pedimos ayuda al Señor para no violar sus santos mandamientos, entonces no debemos colocarnos sin pensar o sin necesidad y sin tampoco de manera voluntaria al alcance del pecado. Dios está dispuesto y es todopoderoso para ayudarnos a luchar contra la tentación. Él está totalmente comprometido en su pacto de amor con asegurarse de que ninguno de sus hijos caiga en las garras del pecado. Nunca habrá una ocasión en nuestra vida cuando la tentación a pecar sea tan fuerte que la gracia y el poder de Dios no puedan darnos el poder para vencerlo. Tal como nos recuerda la Escritura. Fiel es Dios que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape. Ver 1 Corintios 10:13. Tampoco habrá un fracaso en resistir a la tentación que no pueda ser cubierta por la sangre de Cristo. Por lo tanto, en cada situación y al enfrentar cada tentación, recuerda esto: en Cristo estamos en el bando vencedor. Tú puedes resistir porque tienes al Espíritu que te guía y te protege. ¿Qué tentaciones regulares para desobedecer enfrentas en este momento? ¿En qué lugares o momentos tus pruebas se convierten en tentaciones? Pide la ayuda de Dios ahora mismo porque la necesitas y porque Él está listo para brindarte. Para profundizar, ver Lucas 4, del 1 al 13. Muchas gracias. Bueno, el título de hoy lleva por nombre Victoria sobre la tentación. Y basado en el texto de Lucas 11:4, no nos metas en la tentación. Antes de quería dar un testimonio, y es como el Señor nos prueba en medio de lo que estamos nosotros haciendo. Diariamente estamos con este devocional que ha sido una tremenda bendición, y se levantan muchas cosas a querer dañar, destruir los propósitos de Dios, pero además considero que Dios permite también pasar ciertas situaciones para que su palabra sea realidad en nuestras vidas. Y ayer vi una situación con mi esposa y podíamos recordar después de hablar cómo vivimos el, el, el perdón a nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, que fue el devocional de ayer. Y al principio uno no entiende muchas cosas, pero ya después de que hablamos y nos perdonamos, nos amamos, así como dice la escritura, perdonándonos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces es precioso cuando lo que la palabra nos enseña se vuelve una realidad en nuestras vidas. Y buscando me encontré un bosquejo de un sermón que me pareció una joya perfecta lo que estamos nosotros estudiando. Y es una composición dividida en varios encabezados que son muy, muy instructivos. Entonces, el bosquejo decía algo como: Padre nuestro que estás en los cielos. Se podía ver la imagen de un hijo lejos de su hogar, clamando: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Se puede ver a un adorador adorando, adorando a un Dios santo, santo, santo. Venga tu reino,
podemos ver a un súbdito. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Podemos ver el clamor de un siervo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Vemos el clamor de un mendigo. Y perdona nuestras deudas también como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Se ve el clamor de un pecador. Y no nos metas más en tentación, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Es el clamor de un pecador que está en peligro de volver a un peor pecado. Los títulos son apropiados para el caso y condensan la petición que se está haciendo con mucha precisión, ¿cierto? Pero entonces vemos que abajo del mendigo que dice, el pan nuestro de cada día nos lo doy, está el pecador, que dice, perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿sí? Y así, y ahí es donde debemos situarnos todos nosotros. Pues no hay una palabra que se adecue mejor a la oración de nuestros labios, en la oración perdónanos. Y eso nos lleva a recordar que mientras estemos en esta tierra, mientras vivamos en este cuerpo, vamos a pecar y debemos lamentarnos y clamar, Dios, ten misericordia de mí. Y abajo de toda esta pirámide, de este peldaño de esta oración, encontramos al pecador con el temor de cometer pecados mayores a los que ha cometido, ¿sí? Colocado en un peligro extremo y consciente de su debilidad, porque es sensible al pecado que ya pasó, pero es temeroso al pecado futuro. Y es ahí donde uno lo escucha expresar con temor y expresar con sus labios temblorosos el texto que nos atañe en esta mañana. Y es, no nos metas en tentación, mas líbrame o líbranos del mal. Con esto decimos que cada creyente entonces es un hijo de Dios, es un adorador, es un súbdito, es un siervo, es un mendigo y un pecador. Pero no cualquiera percibe las tentaciones que lo asedian, no cualquier persona hace esto. Solo los hijos de Dios, por el poder del Espíritu Santo, pueden en muchas ocasiones percibir el peligro de la tentación y el terror que conlleva el pecado. Entonces, tratando de estudiar un poco lo que es la oración del Padre Nuestro y en especial el tema de hoy, no nos metas en tentación, ¿sí? Voy a tocar 3 punticos importantes, ¿sí? El primero de ellos es, ¿qué impulsa a una oración como esta? No nos metas en tentación. El segundo es, ¿cuáles son esas pruebas a las que esta oración implora que no se le metan? Y en tercero vamos a ver qué nos enseñan estas lecciones. ¿Qué lecciones más bien nos enseña esta oración? Entonces, primero, ¿qué impulsa a una oración como esta? No nos metas en tentación. ¿Qué motiva o qué espíritu impulsa a este tipo de oración? ¿Sí? Primero, por la posición como está la frase, podemos decir que esta oración es motivada por la vigilancia. Ojo, la vigilancia. Es una oración de vigilancia. Y fíjese bien que aunque sabemos que la vigilancia es necesaria para el comienzo de la vida cristiana, también decimos que es indispensable hasta el final de nuestros días. Constantemente el Señor nos dice que estemos vigilantes, que vigilemos, que vigilemos, que vigilemos, ¿sí? Y no hay una sola hora en que el creyente pueda darse el lujo de descuidarse. Es como un centinela que debe estar atento, porque si medio se descuida, por ahí se entra el enemigo. Velen, se los ruego, dice el Señor, cuando estén solos, pues la tentación es como un asesino que tiene una daga y es como
ese enemigo que mientras el centinela se queda dormido, entra silenciosamente a hacer mucho daño. ¿Qué dice el Señor? Deben ponerle pasador y cerrojo a las puertas, vigilar constantemente si queremos mantenernos fuera del radar del diablo, porque medio dormimos y el enemigo entra. Velen cuando estén en público, velen cuando estén en las situaciones agrupadas, en tentaciones agrupadas, para que las flechas que vuelan durante ese momento no los ataquen. Lo segundo que motiva a hacer una oración como esta, es el temor de perder el gozo del perdón. Es el temor de perder el gozo del perdón que se ha dado por nuestros pecados. Filipenses 2, versículos 12 y 13, dice: por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El Señor nos dice: ocúpense en su salvación con temor y con temblor, ¿sí? Tal vez esta oración sea: Padre nuestro, no permitas que perdamos nuestra salvación. Sabemos y entendemos que si hemos recibido la salvación de parte de nuestro Señor, es una salvación que es segura en Cristo. Pero dice el Señor: cuídenla con temor y temblor. Y no está mal tener ese temor de sentir, de poder decir: Señor, no quiero caer en pecados que deshonren tu nombre a tal punto de sentir que pueda perder mi salvación. Dios nos da la seguridad de que no se va a perder, pero está bien como cristiano poder tener ese temor. No permitas que sea sometida a peligros. No dejes que Satanás quebrante mi recién encontrada paz. Acabamos de escapar. Entonces le pedimos al Señor: Señor, no permitas que me sumerja nuevamente en las profundidades. Líbranos del mal, te suplicamos, Señor. No nos metas en tentación. Y es la oración natural, inspirada por el terror y el simple pensamiento de caer de nuevo en pecados. Es como la historia de un minero. Esta es una historia muy especial, porque dice que un minero que era vulgar, blasfemo, un hombre que se daba licencias para pecar, que hacía todo lo malo, pero por la gracia de Dios fue convertido, y estaba terriblemente temeroso de que sus antiguos compañeros lo empujaran otra vez a su vida anterior. Tenía mucho temor porque sabía cómo eran sus amigos y seguramente él se sentía muy débil para estar con ellos. Y él sabía que era un hombre de pasiones fuertes, con la tendencia siempre a que lo llevaran a descarriarse. Y por tanto, el miedo de ser arrastrado a sus viejos pecados. ¿Qué hizo este hombre? Dice que oró pidiendo que antes de ser arrastrado a sus pecados anteriores, a su vida vieja, él prefería morir. Esa fue su oración. ¿Y qué pasó? Este hombre en el mismo momento murió. Tal vez esta fue la mejor respuesta a la oración que este hombre estaba haciendo. Fue la mejor respuesta. Y yo estoy seguro que cualquiera de nosotros que haya tenido una mala vida o una vida parecida a la de este minero, si la maravillosa gracia de Dios nos ha sacado de esa vida, estaría de acuerdo con el minero. Estaría de acuerdo con el minero. No era de ningún modo exagerada la petición del minero. El Salmo 63:3 dice: porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Sería mejor morir de inmediato que continuar viviendo una vida o retornar al primer estado y cubrir
la deshonra a nuestro Señor Jesucristo. Sería mejor morir. El tercer sentimiento, la tercera motivación que impulsa a hacer esta oración es la desconfianza de la fortaleza personal. Ojo, el hombre que se siente lo suficientemente fuerte para todo es una persona que es temeraria, no temerosa, temeraria, un temerario, e inclusive invita a la batalla para que vean su poder y afirma, no me importa, se pueden reunir contra mí los que sea, yo soy fuerte, soy capaz de cuidarme, soy capaz de sostenerme contra lo que sea. Y es ahí bien cuando la Biblia dice, en Proverbios 3, versículos 7 al 8, dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Es importante, amada familia y hermanos, que cuando nosotros veamos el pecado de los otros, ejemplo, ves a alguien tambalearse por la ebriedad, por una persona que es dominada por el licor, no nos sintamos superiores a esas personas, ¿sí? Alguien que esté viviendo una vida completamente en pecado, no creerme superior a esas personas, sino antes esa oración, no nos metas en tentación, debe ser con más fervor, porque si no es por la gracia de Dios, seríamos nosotros en esa situación. Muchas veces nosotros creemos que no, eso a mí no me va a pasar. Yo soy muy fuerte. Yo ya dejé esa vida. Y dentro de nosotros llevamos enemigos. Llevamos un enemigo y es nuestro propio pecado, que está desde adentro buscando abrirle la puerta a todo lo que el mundo ofrece, a lo que el diablo está dispuesto a traer para nuestras vidas. Entonces, pues, en ningún momento nosotros debemos estar seguros de nosotros mismos. Cuando nosotros veamos noticias de hombres corruptos que traicionan a causa de dinero, podemos condenar ese tipo de conducta si queremos, pero no nos regocijemos en nuestra propia firmeza diciendo yo no sería capaz de robar dinero. Si yo estuviera en el gobierno, yo no sería como X o Y político. Porque el Señor, como vamos a ver más adelante, si le place, nos puede poner en una posición en la cual va a ser de bendición para muchos, pero también va a ser prueba para nosotros. Por eso es importante orar con mucha humildad. Señor, no nos metas en tentación. No me metas en tentación. Ahora, el segundo punto de este devocional. En segundo lugar, nos haremos la pregunta, ¿cuáles son las tentaciones contra las que esta oración implora? ¿O cuáles son estas pruebas de las cuales son muy temidas? ¿Cuáles son esas tentaciones? Y particularmente no creo que esta oración del Padre Nuestro tenga la intención de impedir que Dios nos libre de ser afligidos para nuestro bien o que nos guarde de sufrir como disciplina. Vemos que el Señor en muchas ocasiones permite que en nuestra vida ocurran cosas para que Él sea glorificado, para que nosotros seamos purificados, para que seamos santificados, para que nuestra fe siga descansando en Él. Y Dios no quita situaciones, no quita la prueba, pero Él dice que Él sustenta. Por supuesto que debemos estar felices de que el Señor nos libre de muchas cosas, pero la oración apunta a otro tipo de prueba. Y podría decirse de otra manera, Señor, líbrame de las pruebas y sufrimientos que me puedan conducir al pecado. Es como otra forma de decirlo, líbrame de las pruebas demasiado grandes de las cuales yo sucumba y
y venzan mi paciencia, mi fe y mi firmeza. Líbrame de esas pruebas en las cuales yo caiga completamente y deshonre tu nombre. Porque habrá pruebas donde el Señor te hará pasar y te sostendrá y te mantendrá firme, ¿sí? Pero entonces la oración es más, Señor, líbrame de esas pruebas que me harán caer, que me conducirán al pecado. ¿Cuáles son esas pruebas? Una de ellas es cuando Dios retira su gracia. Supongamos que nosotros caminamos a la luz del rostro del Señor y llevamos un yugo de vida con facilidad. Todos tenemos muchas cargas, pero hemos podido sobrellevarlas. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos sustenta. Esa es la única razón por la que nosotros hemos podido llevar estas cargas. Pero supongamos por un momento que Dios retira su presencia de nosotros. ¿Cuál sería nuestra situación? ¿Cómo sería nuestra situación si Dios quitara ese sustento de nosotros? Un gran ejemplo y a lo que nos pareceríamos es a Sansón, porque nosotros somos potentes en la fuerza, pero del poder de Dios. Pero si el Señor se retira por un solo instante, por un solo segundo, y nosotros intentamos hacer el trabajo solos, vamos a descubrir que somos un diminuto insecto, que somos insignificantes sin Dios. Sin Dios estaríamos completamente perdidos. A Sansón le ocurrió esto. Cuando el Señor se apartó de Sansón, ¿qué pasó con Sansón? Se volvió igual a cualquier mortal. Tenía una condición especial, una fuerza especial, pero Sansón cayó ante las tentaciones, sucumbió ante su propio pecado. Y dice Jueces 16:20, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él del sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Jehová ya se había apartado de él. Y qué tremendo es este tipo de situaciones. Cuando la Biblia dice que somos tan necios en nuestros pecados, el Señor dice, los dejo, los dejo. En vano sacudes esos fornidos miembros, Sansón. Ahora te sacarán los ojos y los filisteos se burlarán de ti. Ya no estaba el Señor. Y en vista de esta catástrofe, es bueno que nosotros estemos en medio de una agonía de peticiones y orando y diciendo, Señor, no me dejes, no me metas en tentación, no retires de mí tu espíritu. ¿Recuerdan a David en el Salmo 51:12? Cuando él decía, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Porque sentía que el Señor se estaba alejando de él. Otro conjunto de tentaciones que podemos encontrar es las condiciones providenciales. Y para explicarlo un poco mejor, Proverbios 30, del 7 al 9, dice, que es un texto muy, muy precioso, dice, dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de Dios. Y las palabras de Agur, hijo de Jaque, nos sirven mucho de ejemplo aquí, porque aquí hay dos condiciones muy importantes. Una es la pobreza extrema y otra es la riqueza. Y es posible que en la pobreza extrema quizás
algunos de nosotros, no los conozco a todos, pero seguramente ninguno de los que estamos aquí reunidos hayamos caído en una pobreza extrema, ¿sí? Donde no tengamos absolutamente nada, ni un techo, ni una comida, que estuviéramos mendigando. Ninguno de nosotros ha caído en esa condición, pero imagínate si estuvieras en esa condición. Entonces, ¿crees que eso justificaría de que tengas que robar o hurtar a alguien para, como dice, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de Dios? Entonces, mire que son situaciones providenciales de Dios en las cuales podríamos estar nosotros, ¿sí? Son situaciones o condiciones providenciales de Dios. Dios a todos no nos hace eh, ricos, a unos los hace con menos condiciones económicas que otros, pero también está las tentaciones del dinero, todo el alcance que tiene poseer el dinero en abundancia y no tener en cuenta a Dios como administradores de acuerdo a su voluntad. Ahora, ninguno de nosotros quisiera pasar por la pobreza, pero sí deseamos riquezas. El dinero es algo que todos deseamos, pero damos gracias a Dios que Dios nos da lo suficiente, que no nos da más, porque el Señor conoce nuestros corazones y en algún momento seguro nos dará un poco más, pero también va a ser una prueba de parte del Señor. Y es ahí donde más debemos orar: Señor, no me metas en tentación, porque quizás esa condición provisional de Dios te haría alejar completamente de Dios, te haría pasar por la amargura de estar lejos de Dios. Otra situación, otra tentación, por decirlo así, o prueba, es las posiciones providenciales. Posiciones providenciales. Pongamos, por ejemplo, un hombre que tiene una posición dentro de una empresa, pero este hombre está inclinado al dinero fácil en los negocios. Entonces, este hombre tiene una deuda grande por pagar en su vida, de algo que es muy importante que él deba pagar, porque si no paga esta deuda, va a ocurrir desolación en su familia, va a perder negocios, va a ir a la quiebra, todo el mundo se va a avergonzar de él, sus hijos serán discriminados porque él ya tiene una gran posición y terminará en la ruina. Pero tiene una solución a la mano: él puede usar dinero que no es suyo, confiado en que va a arriesgar algo que no es suyo, no tiene el derecho a arriesgarlo porque no le pertenece, más sin embargo usa por un momento, él dice: voy a usar este dinero y un tiempito y después buscaré la forma de devolverlo. Y es ahí donde, en ese tipo de situaciones, donde muchas veces nos encontramos nosotros tratando de hacer cosas que sabemos no están bien. Pero miren, este hombre, si este hombre toca el dinero, será una acción ruin, será caer ante la tentación, pero se convence a sí mismo diciendo: pero nadie se verá afectado, nadie, no va a ocurrir absolutamente nada, todo va a estar bien, será una muy buena solución, ¿sí? Y si todo sale bien, pues la gente va a decir: bueno, pues después de todo no hubo nada malo, nadie salió herido, fue un acto prudente, se salvó de la ruina. Pero si sale mal y lo descubren, entonces, ¿qué van a decir del hombre? Fue un robo descarado, este hombre debe ser completamente desterrado. Entonces hay posiciones en las cuales Dios nos va a poner, posiciones y situaciones en las cuales vamos a tener que vivir, y seguramente es ahí donde el Señor nos va a probar. Cuando Dios creó a Adán y Eva, ¿dónde los puso? En el huerto. Tenían ellos que administrar todo el huerto.
Y ojo, Dios no puso una cerca de hierro alrededor del árbol del conocimiento diciendo, hey, no pueden alcanzarlo. No, ellos podían alcanzarlo. Dios lo que hizo fue prevenirlos que no lo tocaran. Y ellos podían alcanzarlo si quisiera. Dios no puso algo ahí limitando, no, ellos podían alcanzarlo. Pero lo que Dios quería es que pudieran tener la posibilidad de alcanzar la dignidad de la fidelidad voluntaria si permanecían firmes. Pero ¿qué pasó? La perdieron. Perdieron a causa de su pecado. Dios tiene la intención en su nueva creación de no escudar al pueblo de los diferentes tipos de pruebas o aflicciones, pues eso sería engendrar hipócritas y mantener a los fieles a nivel de personas débiles, porque las pruebas lo que hacen es formarnos, fortalecernos. Seguramente la prueba que nosotros hemos vivido nos ha formado y nos ha hecho más fuertes. Y cuando nosotros volvemos a pasar por esas situaciones donde el Señor nos ha librado, nos ha guardado y ha estado con nosotros, cuando pasamos nuevamente por esas, el Señor nos hace más fuerte. Y el Señor a veces, en ocasiones, pone a sus elegidos en lugares donde vamos a ser probados. Y hacemos lo correcto al orar en estos lugares, en decir, Señor, no nos metas en tentaciones. Seguramente muchos van a ser administradores o son administradores. Algunos llevarán temas contables y se ven tentados a hacer cosas que se pueden hacer. Pero es ahí cuando más hay que orar, no nos metas en tentación. Y para explicar un poco esto, quiero también darles un ejemplo o una historia de dos hombres que fueron condenados a morir de una manera violenta durante la persecución en el tiempo de la Reina María. Entonces estaban estos dos hombres a punto de ser llevados a la hoguera. Entonces uno de ellos se jactaba a gran voz y decía que ya deseaba la hora de la muerte, ya deseaba el momento fatal, que ya deseaba y esperaba ansioso como una novia el día de la boda, que llegara el momento de morir en la hoguera. Más el otro compañero con quien compartía la celda era una persona, una pobre criatura que temblaba ante la situación y que no podía ni quería negar al Señor, pero le confesó a su compañero y le dijo que tenía mucho miedo al fuego, que siempre había sido sensible al sufrimiento y que temía cuando el fuego empezara a arder, que el dolor que iba a sentir, ya se imaginaba y que quizás cuando empezara a sentir ese dolor tenía miedo de negar al Señor. Tenía un gran temor de eso, ¿sí? Y le dijo al amigo, ora por mí, y se la pasó todo el tiempo llorando y clamando a Dios por su debilidad, pidiéndole fortaleza. Y el otro lo reprendía, diciéndole, eres un cobarde, sé valiente, y lo increpaba por ser tan incrédulo y tan débil. Pero lo curioso ocurrió cuando ambos fueron a la hoguera. El que se sentía valiente, apenas sintió el fuego, a la vista tan solo del fuego, se retrató y regresó a su vida como un apóstata. Pero el otro hombre, el que temblaba de miedo y cuya oración había sido, Señor, no me metas en tentación. La tentación de él era negar a su Señor, de que la prueba viniera, de que el fuego llegara y fuera el motivo por el cual él negara a su Señor. Y dice, no me metas en tentación. Pero, ¿qué pasó? Estuvo firme como una roca, alabando y engrandeciendo a Dios mientras ardía en la hoguera. Nuestras debilidades son nuestras fortalezas y nuestras fortalezas podrían ser nuestras debilidades.
Clamemos a Dios que nos mande pruebas que no sobrepasen nuestras debilidades, que no nos meta en tentación, que no nos meta en tentación. Pero si Dios concede el conflicto en nuestras vidas, esa prueba, tengamos la seguridad de que su Santo Espíritu nos fortalecerá y que seremos tan fieros ante el adversario como un león, solo si el Señor está con nosotros. Aunque temblemos, aunque nos agachemos, podríamos confrontar al mismo diablo y a todas las huestes celestiales si quisiéramos. Parece extraño decirlo, pero es así. Solo si el Señor está con nosotros podría pasar eso. Primera de Corintios 10:13, que fue un texto que leímos, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar, para que podáis soportar. Y tercero, concluimos con este encabezado. ¿Cuáles son las lecciones que enseña esta plegaria? ¿Qué enseña esta plegaria o esta oración? Primero, nunca nos jactemos de nuestra propia fortaleza. No digan, oh, yo nunca voy a caer en esas insensateces, en esos pecados de antes. Me podrán probar, pero en mí no encontrarán un rival invencible. Entonces, no nos jactemos, no seamos sabios en nuestra propia opinión. Temamos a nosotros mismos, porque somos uno de nuestros mayores enemigos. Cada uno de nosotros conoce su corazón, saben que es débil, y es ahí donde deberíamos decirle al Señor, Señor, no me metas en tentación, susténtame, líbrame. Lo segundo que podemos aprender en esta oración es que nunca deseemos la prueba. Y uno puede decir, ¿cómo así? Sí, hay personas que quizás puedan decir, pero el Señor a mí no me pasa por tanta prueba. ¿Será que no me ama? ¿Será que no soy su hijo? Debería pasarme de vez en cuando por más males, por más aflicciones. Y hay personas que desean eso. No, es que yo no estoy sufriendo en la hoguera como otros. Yo debería pasar. No, mis hermanos. Es como el Señor le place, ¿sí? Y si por la misericordia de Dios tus pruebas no son como las de otros, alabado sea Dios. Lo tercero que podemos aprender en esta lección es no acudir nunca a la tentación. Ojo, no acudir nunca a la tentación. Si oramos, líbrame, líbrame y no me dejes caer de tentación, no me dejes caer en tentación, porque acudimos a la tentación, porque estamos cerca de la tentación. El hombre que ora no me metas en tentación y luego va a ella, es un mentiroso delante de Dios. Cuán hipócrita debe ser un hombre que dice esta oración y luego asiste a la presencia de espectáculos indecentes. Cuán falso es aquel que ofrece esta oración y luego se va a un bar a tomar licor, a hablar con hombres depravados, con mujeres de vida ligera, a escuchar aquello que no debe escuchar, o en televisión, cosas que no debemos ver. Si pedimos no nos metas en tentación, entonces no vayamos a la tentación. No nos metas en tentación. Mateo 18:8 dice, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies y ser echado en el fuego eterno. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida eterna que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. El hombre que va al pecado voluntariamente con sus ojos abiertos y luego dobla rodilla y el domingo en la mañana repite
en la iglesia repite media docena de veces, no me metas en tentación, es un hipócrita. Es un hipócrita. Y cuarto y último que podemos aprender de esta oración es que no conduzcamos a otros a la tentación. No conduzcamos a otros a la tentación. No hagas nada, mi querido hermano, de lo cual tengas que avergonzarte. O que no quisieras que otros copien de ti, que otros imiten de ti. Sé testimonio para todos. Mateo 18:6 dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Mis hermanos, tenemos una confianza muy grande, una dependencia total en nuestro Señor. Y nuestra oración, como nos lo indicó y nos lo enseñó el Padre nuestro, es, Señor, no nos metas en tentación. Todos vamos a pasar por diferentes situaciones, vamos a ser puestos en lugares, pero ahí también seremos probados. Ahí también seremos probados. Ahí también el enemigo quiera atacarnos. Pero como nos lo enseña el Padre nuestro, Señor, no nos metas en tentación, mas líbranos de todo mal. Amén. Oremos, familia. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Padre, muchas gracias. Gracias, amado Señor, porque quizás en otra ocasión no habíamos detallado una oración, un modelo de oración tan importante para la vida del creyente, Dios, en el cual abarca todas las áreas de nuestra vida, Señor, como hijos, como adoradores, como siervos, como mendigos, como pecadores. Dios de los cielos, gracias. Gracias porque van a venir pruebas, van a venir situaciones, Señor, y no te pedimos que las quites, sino que nos sustentes en medio de ellas, Señor, que no permitas que caigamos en la prueba, en la tentación, Señor. Sabemos que tú no nos metes en ellas, Señor, que no eres autor de pecado, que no eres tú el que decide que nosotros pequemos, Dios. Nuestro pecado es voluntario, Dios. Pero te rogamos, como ese vigilante, manténnos alerta, Señor, conscientes de la gran maldad en la cual estamos expuestos, Dios. Padre, gracias. Gracias por tu gran misericordia, Señor. Gracias por hacer tu palabra real en nuestras vidas, Señor. No es simplemente un estudio, no es simplemente una teología, es la vida real, Señor, en nosotros. Padre, gracias, Señor, por este devocional, por tu palabra, bendito Dios. Muchas gracias, amado Rey. Ayuda a mis hermanos, ayúdame a mí, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes en la prueba, pero no porque seamos muy valientes, sino porque tú estás con nosotros, Dios. Y nosotros queremos estar contigo. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento, Señor, acudiendo a ti, al trono de gracia, a recibir misericordia. Padre, te bendecimos en este día, te pedimos que te glorifiques, Señor, que seas exaltado sobre todas las cosas y que nos permitas meditar en esto durante todo este día. Muchas gracias, Señor, en Cristo Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.